Buenas tardes y bendiciones a todos. Bueno, continuemos compartiendo esta preciosa y santa palabra de Dios, porque esta palabra dice la palabra de Dios que es limpia, que es una palabra santa y poderosa, que alimenta el alma, que transforma nuestras vidas, que puede salvar nuestras almas, que fue escrita y Dios nos la dejó para edificarnos. Esta palabra es la que nos edifica, el que nos llena de fuerzas, el que será medicina para nuestros cuerpos. Es la palabra que nos viene bien. Estas son palabras de vida, son deliciosas para el alma, es el alimento del alma. Y yo los invito a que la escuchen y que dispongan sus corazones para escuchar la santa palabra de Dios. Bueno, y reciban un saludo muy especial, que solamente nos lo da Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es: reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, así es. Es una paz que solamente proviene de Dios y la he experimentado, por eso digo que la reciban. Y la experimentamos en momentos muy difíciles, con muchas pruebas. Entonces es verdadera y Dios dice: recíbanla, porque Él la dejó, Él la dejó. Recuerden que todo lo que Dios nos dice hay que recibirlo por fe. La fe es algo muy importante para Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si hay alguno que le hace falta fe, pídale al Señor, que el Señor le da acorde con su santa voluntad. Entonces pidamos, reciban esa fe que necesitan, esa fe que los fortalece, esa fe incorruptible, esa fe al escuchar la palabra con fe, al oír la palabra con fe, es lo que a Dios le agrada. Y eso va a producir un fruto de justicia en nuestros corazones, escuchar la palabra con fe. Bueno, hoy les continuemos en este estudio maravilloso de la palabra de Dios, donde Dios nos dejó este versículo tan importante, donde Dios dice en Malaquías: he aquí que yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice la palabra de Dios. Esto es algo muy importante. Hay veces uno piensa que hay cosas que de pronto uno no le toma tanta importancia, como vivir en paz o como tener unidad familiar. Pero para Dios esto es tan importante, porque Dios fue el que formó el hogar. Dios creó a Adán y Eva y Él formó el matrimonio, y Él dijo que el matrimonio es el fundamento y es la base con la que Dios hizo su creación. Entonces es algo muy importante para Dios. Dios quiere que haya unidad familiar. Así como les explicaba en la anterior grabación, Dios dice que Él envía bendición y vida eterna donde hay unidad familiar. Entonces Dios aquí nos está diciendo que el corazón de los padres debe volver a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Esto es muy importante, porque mire lo que dice aquí la palabra de Dios en el Salmo 127, 3, 5. Dice: he aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando habla con los enemigos en la puerta. Esto dice en el Salmo 127. Dios dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Es un fruto de justicia. Dice que son bendición de Dios, son bendición de Dios. El Señor ama a los hijos, el Señor ama a sus hijos. Nuestro perfecto Padre es el Padre de los padres, el Padre de nuestros abuelos, es nuestro Padre, es el Padre de nuestros hijos, es el Padre de nuestros nietos, bisnietos. Él es el Padre de todas las generaciones, y Él nos está diciendo que debe haber
una unidad familiar, que debe haber un respeto entre la familia, que debe haber una comunicación en la familia, que debe haber esa unidad donde Dios dice que Él mandará bendición y vida eterna en el Salmo 133. ¿Por qué dice esto? Porque lo que Dios nos enseña es algo muy profundo, muy profundo. Miremos eso, porque dice que el padre que no ama a sus hijos, que no los cuida, que no está procurando que haya esa unidad familiar, dice que está haciendo pasar a sus hijos por fuego. Miremos lo que dice su palabra aquí en Segunda de Reyes 21:6. Dice, y pasó a su hijo por fuego, y se dijo, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo en ira. Miremos esto profundamente. Aquí en Segunda de Reyes nos muestra en un versículo de la Biblia Dios, porque desde Génesis hasta Apocalipsis Dios siempre está diciendo, amarás a tu padre. Dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, ama a tus padres y te irá bien en la vida. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida. Estos son mandamientos, preceptos de Dios que se deben cumplir. Dice también su palabra aquí dice aquí su palabra, dice en Proverbios 20:20, el que asalta a su padre y echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia a su casa. Miremos esto tan importante. ¿Se dan cuenta que lo opuesto a la unidad familiar es una desgracia? Lo opuesto. Entonces, meditemos en esta palabra. El hijo que no honra a su madre, el hijo que no honra a su padre cuando lo tiene vivo, cuando hay situaciones muy especiales en la vida, hay padres, como les comentaba en la anterior grabación, muy abusivos, pero Dios nos manda a que perdonemos. Dios nos enseña y nos ha enseñado a que perdonemos, que no tengamos rencor hacia nadie, que perdonemos como Él nos perdona, que perdonemos al que nos ofendió, al que nos hirió, al que abusó, que lo perdonemos. De Dios es la venganza, es de Dios. Dejemos el problema en las manos de Dios, dejemos que sea Él el que pelee esa batalla. Dejemos que Dios sea Dios y no que nosotros querramos hacer justicia. Dios nos pide que para todo oremos en todo tiempo, que no dejemos de orar, que Dios conozca lo que nos está pasando mentalmente, emocionalmente, en el corazón, en el alma, en el espíritu. Pongamos todo en las manos de Dios en oración, porque Dios es justo. Él sí contesta la oración y Él sí hace justicia a sus hijos. Entonces, miren lo opuesto a la unidad familiar. Dios dice que el hijo que no honra a su padre o a su madre, o que los echa fuera, dice que traerá vergüenza y desgracia a su casa. Dice, el que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Eso dice Dios en su palabra. Entonces pongamos la atención. Si tenemos una queja contra nuestros padres, o si tenemos una queja contra nuestros hermanos o hijos, pongamos todo eso en las manos de Dios. Y que sea Dios el que juzgue, que sea Dios el que ordene, el que ponga todo en orden en la vida de nosotros. Dios hace justicia, porque Dios, si lo llamamos a Él, invocamos en el nombre del Señor Jesucristo su justicia en cada situación, Él la va a traer, Él la va a traer. Entonces, ¿se dan cuenta por qué Dios dice que en la unidad familiar hay bendición y hay salvación? Y es las bendiciones de la unidad familiar, las bendiciones del matrimonio y de los hijos que viven en esa unidad son muy grandes, De ahí, de esa semilla que Dios quiere que los hijos sean educados en la palabra de Dios. Que Dios quiere que la nación, la comunidad, el pueblo, la nación, el planeta Tierra sea evangelizado con la palabra de Dios. Porque es palabra santa, es palabra de vida, es palabra de amor, es una palabra llena de amor,
Es una palabra llena de amor, porque el amor nos cuenta la verdad, el verdadero amor, y nos advierte el peligro. Nos dice, no coge por ahí, porque ese es un camino que te va a llevar acorde con lo que estás haciendo. Si estás haciendo bien, te va a llevar a un camino de bendición, te va a llevar a un camino con Dios. Si no estás por ese camino, seguro que va a ser un camino de perdición, un camino de desgracia, dice la palabra de Dios. De vergüenza y de desgracia, dice la palabra de Dios. Entonces dice aquí en primera de Juan 3, dice, amados, hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo aquel que ama es hijo de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Meditemos en esta palabra. Meditemos en esta palabra tan poderosa, ¿verdad? Meditemos en esta palabra que el Señor nos está dando, porque el Señor es maravilloso. El Señor es un Dios que nos explica, nos enseña realmente lo que está pasando, lo que está pasando y lo que nosotros estamos viviendo, que nos puede estar perjudicando. Aquí les voy a leer otro versículo en Jeremías 32, que dice así, 32-35, dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales estaban en el valle del hijo de Gimón, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para que hiciesen esa abominación. Dice, para hacer pecar a Judá. Esta palabra es muy profunda, por eso yo los invito a que estudien la palabra de Dios. Cada palabra que Dios dice en la Biblia tiene un significado profundo y es hermoso estudiar la palabra de Dios. Es poderoso, te llena de sabiduría y tienes una conexión, te alineas con la visión de Dios. Ves la vida con los ojos de Dios y Dios te empieza a mostrar cosas que antes uno no veía ni consideraba importantes. Pero con ese estudio de la palabra de Dios, Dios te empieza a mostrar cosas que no son correctas para Dios. Entonces, Dios dice que un hijo que practica la hechicería, la brujería, un hijo que un padre que practica esto también, padres que practican cosas que Dios aborrece, lo que Dios aborrece, están haciendo pasar por fuego a sus hijos. Los están haciendo pecar y traerán desgracia a sus vidas. Entonces, meditemos en esto, revisemos qué es lo que estamos haciendo mal en nuestras casas, qué es lo que estamos haciendo mal con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestras parentelas, para que Dios en su misericordia pidamos perdón por nuestros actos, por lo que pensamos, dijimos, hicimos, que estuvo mal. Y pidámosle a Dios su intervención de misericordia para que restaure, para que alinee, para que ordene, para que enderece por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Hay un llamamiento santo para cada ciudadano que hay hoy vivo en este planeta Tierra y las generaciones que van a nacer y que nacerán. Hay un llamamiento santo. Que vengan a conocer al Señor Jesucristo, que conozcan la salvación del alma, la vida eterna y que conozcan la sabiduría de Dios. Porque Dios dice que hay un pueblo que se pierde por falta de sabiduría. Entonces, renunciemos a la ignorancia. El no conocer la palabra de Dios es ignorancia. El que adquiere la sabiduría de Dios, a Dios le agrada que tengamos esa sabiduría, que tengamos esa comunión con Él. Vengamos a ese conocimiento de la palabra de Dios. Yo los invito a que mediten esta palabra tan hermosa que Dios dice en su palabra. Porque Dios nos dice en su palabra algo maravilloso. Nos dice aquí
Dice, nuevamente dice, he aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos.